¿Qué es UML? ¿Cuáles son las ventajas de utilizarlo? ¿Qué es una clase? ¿Cuál es la simbología de UML? ¿Cuáles son las características de UML? ¿Y cómo utilizar UML? Todo esto y más, descubran en el siguiente video. A continuación, comenzamos. UML, que significa lenguaje de módulo unificado, nos sirve para representar y diseñar gráficamente un programa orientado a objetos. Este fue desarrollado por 3 amigos. ¿Cuáles son las ventajas de UML? Las ventajas para manejar el código de UML es que permite la mejor comunicación entre los elementos que conforman el equipo del proyecto. Al hablar todos un mismo lenguaje y aplicar todos los requerimientos de una manera compacta en un ambiente gráfico, todos pueden comprender cuál es el flujo que conlleva el programa y cuáles son las entidades y relaciones que conllevan las clases. Como se puede apreciar en este ejemplo, se puede ver la relación que hay entre una clase y otra por medio de líneas, flechas, punteadas o continuas, así como por medio de algunos otros elementos. Es una de las ventajas, pues permite que todos los elementos del equipo sepan qué está trabajando y cómo está funcionando el diagrama de las clases. Ok, espera, pero ¿qué es una clase? ¿Qué es una clase? Una clase es un conjunto de funciones y atributos que representan un objeto de la vida real o abstracta. Las funciones son instrucciones específicas para modificar los atributos, los cuales representan las características del objeto. Un ejemplo de esto podría ser la clase avión, la cual tiene atributos que vendrían siendo, por ejemplo, el año o el color de este, y sus funciones vendrían siendo lo que puede hacer, por ejemplo, despegar, volar y aterrizar. ¿Y cuál es la simbología de UML? La simbología de UML permite que cualquier persona que esté relacionada y tenga conocimiento sobre dicha simbología pueda y sepa manejar cualquier diagrama de clases que esté visualizando en ese momento, sepa distinguir los flujos que conlleva el programa y además sepa identificar clases y asociaciones que puedan tener estas mismas. Dentro de la simbología encontramos la simbología de la clase, representada por un rectángulo dividido en 3 partes. En su parte superior tenemos el nombre de la clase, el cual está ampliamente relacionado con el objeto al cual representa. En su parte intermedia tenemos los atributos de la clase, son las características de dicha clase. En su parte inferior tenemos los métodos o funciones, que son las cosas que puede realizar la clase. En el ejemplo de una clase alumno, tendríamos en su parte superior el nombre de la clase alumno. Después, en su parte intermedia, tendríamos los atributos o las características del alumno. De una manera abstracta, tomaríamos su nombre, su edad, su especialidad, su matrícula y el semestre en el que se encuentra actualmente. En su parte inferior tendríamos los métodos o funciones. En este caso 3, registro del alumno, modificación del registro del alumno y eliminación del registro del alumno. Dentro de la simbología que tenemos en UML, tenemos la herencia. En este caso, la herencia se muestra como una flecha de línea continua de una clase a otra. La clase que contiene o en la que está apuntada la flecha es la clase padre. La otra clase es la clase hijo, la cual tiene una herencia directa con la clase padre. Esto quiere decir que algunas características, funciones o atributos de la clase padre son diferidos o son heredados hacia la clase hijo. Tenemos también la siguiente flecha, pero esta es línea intermedia, línea punteada. Esta simbología representa dependencia. De igual manera se especifica de una clase a otra y la clase que tiene la flecha representa que es la clase de la cual depende todo lo demás. Si dicha clase cambia, pues también va a tener que cambiar la clase que dependa o las clases que dependan de dicha clase dependiente. También tenemos la línea simple, una línea de asociación la cual no contiene ningún tipo de flecha y es continua. Esa simplemente representa una relación entre dos clases. Entre una clase alumno y una clase registro pudiera haber una relación, el alumno tiene un registro. Tenemos el siguiente símbolo,
el cual es una línea con un rombo o diamante vacío en una de sus clases. Esta clase representa el todo y quiere decir, es una agregación. Esto quiere decir que la clase que tiene el rombo tiene o se compone de todas las demás clases. También tenemos la siguiente simbología, que es parecida a la anterior. En esta simbología la única diferencia es que el rombo está relleno. Se llama agregación fuerte. La diferencia es que en la agregación simple, pues puede o no existir el objeto o la clase, a diferencia de la agregación fuerte, en la cual está y existe. Esta sería toda la simbología básica dentro de UML. A ver, ahora cuéntame, ¿cuáles son las características de UML? Características. El lenguaje UML permite representar las características más importantes de los modelos de programación orientado a objetos, las cuales están basadas en el uso de clases y funciones y por medio de algunas herramientas como lo son el polimorfismo, que consiste en el uso de funciones de igual cabecera que pertenecen a diferentes clases. La herencia es la propiedad por la cual una clase puede compartir atributos con otra. Modularidad consiste en la codificación de clases en diferentes archivos, lo cual ofrece la posibilidad de utilizar dichas clases en diferentes partes de un sistema. Abstractismo es la propiedad por la cual representamos un objeto solo con las características necesarias y las propiedades específicas para el sistema. Sobrecarga es cuando una función u operador es generado varias veces, cada una con distintos argumentos, de tal modo que la cantidad de argumentos y el orden de los mismos utilizados al llamar a la función determinan qué función en específico se realizó la llamada. A ver, y ahora quiero saber, ¿cómo puedo utilizar UML? En el caso de UML, en este caso vamos a representar un ejemplo. En este caso partimos de una clase central que es cocina económica. El ejemplo está basado en el pedido de comida a una cocina económica, ya sea por internet, teléfono o llegando personalmente, así como también el manejo de un envío o el recoger personalmente tu pedido. Partimos de una clase llamada cocina económica que contiene un nombre y una dirección. Después de esto tenemos que esta clase tiene un menú. El menú tiene comidas y tiene una fecha. El menú está configurado de la siguiente forma. El menú, en el día lunes hay cierta cantidad de platillos, en el día martes otra cantidad de platillos distintos y así con los días consecutivos. De esta manera vemos que el menú tiene platillos. El platillo tiene como atributos un nombre y unos ingredientes. De esta forma se puede derivar de este sistema una extensión en la cual al diseñar el menú semanal la empresa pueda generar una lista de ingredientes para dicho menú. El menú además tiene una promoción o varias promociones. Las promociones tienen como atributos un tipo y restricciones, pero estas promociones no solamente van en función del menú, también pueden ir en función del cliente. Un ejemplo sería, para clientes nuevos registrados en este mes, se les otorgará en su primera compra un 10% de descuento. Esto quiere decir que la promoción depende, aquí se puede visualizar la flecha de dependencia del cliente. Solamente si el cliente tiene un registro nuevo, esta promoción puede ser aplicable. Las promociones también pueden depender del pedido. Si llega una persona, por ejemplo, y dice, quiero 17 órdenes de tal cantidad de platillo, entonces la cocina económica puede crear una promoción o un descuento, una oferta para dicho pedido. La promoción depende del pedido. El pedido también depende del menú. Yo no puedo llegar y ordenar pescado un martes en el que se prepara pierna de puerco, por poner un ejemplo. Entonces, si el platillo o los platillos que yo quiero no están disponibles en el menú en el día y la fecha estipuladas, este pedido no se puede realizar, por lo cual el pedido depende del menú. El pedido tiene una relación con el paquete, porque además pueden existir paquetes. El paquete 1 incluye 2 guisos, una guarnición,
y un postre. El paquete 2 incluye otra cantidad de elementos y estos van con una relación con el pedido, pero además tiene una dependencia con el menú. Ciertas guarniciones o ciertos platillos solamente se sirven en cierto día que el menú estipule. También tenemos una relación con un pago. La relación pago, la clase pago, no solamente está relacionada con el pedido, sino que además está relacionada con el cliente. El pedido tiene una órdenes, tantas órdenes de cierto alimento, tantas órdenes de cierto otro alimento. Tiene un identificador que identifica exactamente a qué orden nos referimos, un número único. Además tiene una relación con el identificador del cliente, el ID del cliente. El cliente tiene un tipo, en este caso, por ejemplo, manejaríamos cliente general con un registro 0000 y a partir del registro 0001 manejaríamos clientes con una dirección, con un teléfono y con un nombre. En el pedido, además del identificador con el cliente, también tenemos un total, el cual se genera en base al pedido y a las órdenes solicitadas. También tenemos una casilla envío, la cual sería marcada con un sí o con un no. En este caso, si el cliente quisiera que el envío se le realizara a su oficina, por ejemplo, o a su casa, esta casilla se marcaría con un sí. Y además, el estado del envío sería en tienda o en la cocina económica, en proceso o entregado, a fin de evitar malos entendidos o futuros problemas. Si el envío en este caso se marca como que no y que el cliente llegaría a pedirlo a la cocina económica, a recogerlo en la cocina económica, pues entonces simplemente se deshabilita la opción estado de envío. Después también tenemos una fecha, el cual estipula o determina la fecha en la cual el pedido fue realizado. Esto va relacionado con el pago. Recordemos que la aplicación no solamente sería para pedidos por teléfono personalmente, sino también en línea. De esta forma, una persona pudiera pagar utilizando su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito. De esta forma tendríamos rellenado el campo tipo de pago y el monto por el cual fue pagado, el cual también está relacionado con el cliente, pues el cliente es el que realiza el pago. También tendríamos una clase que se llamaría historial, la cual relacionaría directamente el ID del pedido y el ID del cliente, a fin de aplicar promociones, como antes se mencionaba, al cliente. Un tipo de promoción que dependería del cliente pudiera ser: en tu compra número 50 te manejaríamos un 15% de descuento. Eso dependería y estaría relacionado de manera indirecta con el historial a través del identificador del cliente. Esto sería un ejemplo de un código en UML a grandes rasgos, con cierta cantidad de clases y con toda la simbología que en este video hemos manejado.